Buenas tardes, padres de familia. Entonces acabamos de culminar nuestro 15º encuentro sincrónico clase virtual y vamos a seguir trabajando durante esta semana nuestro eje temático Cierra los ojos, ONA. Viendo algunas dificultades en los trabajos de la semana, entonces voy a explicar nuevamente la diferencia entre el rombo y el cuadrado. Entonces, es importante aclarar que los dos son figuras geométricas planas que no tienen ninguna clase de volumen, ni el cuadrado ni el rombo. Ambos tienen 4 lados, pero en ambos tienen los lados iguales de largos. Entonces, si yo coloco un rombo y voy a medir esta distancia, o esta, todas son iguales, lo mismo sucede con el cuadrado. Todos sus lados son exactamente iguales. Sin embargo, el cuadrado, sin importar su tamaño, si es pequeño, mediano o grande, siempre va a tener un ángulo de 90 grados, como muestro aquí, en esta partecita. Entonces, yo les decía a los niños, en esa esquinita, esa amplitud que aparece siempre es de 90 grados, ¿sí? No importa si es grande, mediano o pequeño. Y tampoco importa si está rotando. Si yo coloco mi cuadrado de esta manera, sigue siendo cuadrado porque no está cambiando su ángulo. Entonces siempre, no importa de qué manera yo lo vea o lo coloque, siempre va a ser de esta manera. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. El rombo. Entonces, el rombo, igual que el cuadrado, tiene sus lados exactamente iguales. Si yo mido acá, es igual de largo acá, igual que acá, igual que acá, ¿sí? Sin embargo, el rombo tiene una diferencia. Tiene los dos ángulos iguales, el de arriba como el de abajo, son exactamente iguales como aparece en la pantalla aquí con colorcito verde, ¿no es cierto? Este pedacito y este son iguales en la amplitud de un lado hacia el otro, aquí en esta ampliación. Pero los del otro lado son totalmente diferentes, ¿sí? Entre cada rombo puede cambiar sí, el ángulo. Entonces, esta partecita es diferente a la parte de arriba. Pero esta parte con esta parte son exactamente iguales. Lo mismo, el ángulo que está arriba y el ángulo que está abajo son iguales, como aparece acá. Entonces, por ejemplo, si mi rombo tiene 60 grados arriba, lo mismo ocurre en la parte de abajo. Y si tiene 120 a un costado, también debe tener 120 al otro costado. Entonces, esa es la diferencia de un rombo a un cuadrado. Entonces, así yo coloque mi cuadrado en rotación, siempre va a ser cuadrado. Y si yo coloco mi rombo en rotación, siempre va a ser un rombo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta cuando les explicamos a los niños. Hoy vamos a ver nuestro número 7. Voy a juntar una canción en donde les explican a los niños cómo realizarlo. Entonces, siempre vamos a colocar un punto, una línea de izquierda a la derecha, bajo derechito, y le voy a hacer una cinturita en la mitad. De esta manera es que le vamos a explicar a los niños cómo se hace el número 7. Recordarles que en inglés se dice 7. Hoy vimos el color rosado. Les explicamos que el color rosado se realiza cuando mezclamos el color blanco y el color rojo. Cuando lo mezclamos aparece el color rosado, que en inglés le decimos pink. Entonces, vamos a contar unas nenúfar en inglés que son de color rosado. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora las vamos a colocar el número respectivo y lo vamos a contar en español. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es importante siempre repasar el conteo porque hoy en el encuentro sincrónico nos dábamos cuenta que algunos niños aún presentan dificultades en el conteo. Y cuando hay dificultades en el conteo, pues difícilmente van a aprender a sumar. Y vamos a empezar a hacer la suma. Y entonces hoy les explicaba, la semana pasada también observaba algunas de las actividades enviadas. Y en algunos, no todos, algunos lo hicieron muy bien,
pero algunos también tuvieron muchas dificultades al explicarles. Entonces les voy a pedir el favor de que prestemos atención para que les expliquemos de la siguiente manera a los niños. Primero, los padres de familia no deben colocar los números o escribirle los números. Recuerden que los números ya deben estar realizados en plastilina. De esta manera, los niños son quienes deben ir colocando el número, deben ir pensando qué signo sigue y deben hacer las sumas. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces vamos a colocar el número 2. ¿Quién es el que lo busca? El niño es el que tiene que colocar el número 2. Luego le voy a preguntar, ¿qué signo coloco? El niño es el que debe pensar y decir el más. Ahora vamos a colocar otro número, el 3. ¿Quién es el que debe ir a buscar el número 3? El niño. Y le voy a preguntar, ¿qué signo sigue? Entonces, el igual. La semana pasada recibía tareas en donde los niños no decían el nombre de los signos. Es importante que los niños aprendan el nombre de los signos y aprendan la estructura de una suma. Entonces, vamos a hacerlo con frutas, que es la que estamos viendo esta semana. Entonces, manzanas, entonces, ¿cuántas? Le voy a explicar al niño qué número es este, le voy a preguntar, él me tiene que responder qué número es. Entonces, 2, entonces coloco 1 y 2 manzanas. Más, entonces el niño debe decirme qué es el más. ¿Cuántas manzanas debo colocar? ¿Qué número es este? Entonces 3, coloco 1, 2 y 3. ¿Qué le puedo explicar al niño? Que yo no puedo, por ejemplo, sumar manzanas más peras, ¿sí? Pero sí puedo sumar manzanas verdes más manzanas rojas, ¿no es cierto? Eso sí lo puedo hacer. O si hubiese una manzana más grande que la otra, una manzana grande y una pequeña, también lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es, lógicamente, hacer, digamos, sumar frijoles y peras o garbanzos y pieras. Entonces, no. Entonces, sí es importante que podemos explicarles que sí podemos hacer una diferenciación, pero de color o de tamaño al sumar. Entonces, voy a ir pensando. Entonces, primero me aparece una manzana y la voy trasladando aquí en la parte final para que nos dé la respuesta. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué número me da? El 5. ¿Quién es el que debe ir a buscar los números? El niño. Entonces el niño busca el número y lo coloca. Así sucesivamente lo vamos a seguir con las siguientes sumas. Número 6, el niño lo busca. ¿Qué signo sigue? Él me debe decir más. Coloca el más. ¿Qué número es? El 1. El niño es el que lo busca. Entonces el papá dicta 6. El niño lo busca, lo coloca. ¿Qué signo sigue? Le hago la pregunta al niño. El niño debe saber qué es un más. Coloca el más. El papá le dicta número 1. El niño lo busca, lo coloca. Le pregunto al niño qué signo sigue. Entonces me debe decir igual, debe colocar. Y vamos también con otras frutas que es la fresa. En este momento también puedo ir repasando con los niños. Entonces, fresa le puedo decir, vamos a estar con strawberries. Entonces en inglés, fresas. Entonces debo explicarle al niño, ¿qué número es este? El 6. Entonces, ¿cuántas debo colocar? 6 fresas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué seguimos? Más. ¿Cuántas fresas debo colocar? Miro el número, 1, entonces coloco 1. Luego, estas fresas que me aparecen acá, ¿no es cierto? Las debo ir contando y las debo colocar al final, en el total o en el sumado. Entonces colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cuando el niño me diga la respuesta, entonces le pregunto, ¿qué número entonces debo colocar acá? Lo debes buscar y colocar. El niño es el que lo debe buscar y colocarlo donde corresponde. Lo mismo acá. 3 más 4 igual a 1, 2, 3 naranjas. Más 1, 2, 3 y 4. Las voy a pasar. Entonces, esas mismas son las que voy a pasar a la respuesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué número debo colocar? 7, entonces coloco el número. 5. Niño es el que lo coloco, les pregunto qué signo sigue más, qué número es el 2, qué signo sigue el igual. Vamos a colocar sandías. Entonces, 5 sandías. El niño es el que las debe contar. 1, 2, 3, 4 y 5. Signo más
¿Cuál número es este? 2. Entonces colocamos 1 y 2. Signo igual. Y me llevo esas sandías para el final y las cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué número coloco? El número 7. Por último, ¿qué número es este? 4, signo más 2. ¿Y qué signo coloco? Igual. Recuerden que el niño me debe decir y debe buscar los números. Entonces vamos con frutas. Limón o lemon en inglés. 1, 2, 3 y 4. Pregunto, ¿qué número es este? 2. Entonces 1 y 2. Y esas son las mismas que va a pasar al final. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué número vamos a colocar? Entonces el niño es el que debe decir, buscarlo y colocar número 6. Entonces hoy vimos un cuento que se llama Los 5 sentidos. También se los voy a enviar en adjunto para que lo escuchen. Y para ir repasando unos sentidos que ya se han ido trabajando con el tapete de texturas, que se trabajó el sentido del tacto. Y también esta semana se trabajó el sentido del gusto cuando hicieron los niños los diferentes refrescos e hicieron la actividad. Entonces los sentidos son los 5 sentidos, son aquellos que le permiten al ser humano, a las personas, percibir y conocer de diferentes maneras el mundo que nos rodea. Los 5 sentidos son la vista, el gusto, el olfato, el tacto y el oído. Son ellos los encargados de llevar la información recogida por los órganos de los sentidos al cerebro para ser interpretada allí, generando diversas percepciones. Por eso, cada uno cuenta con un órgano de los sentidos, los cuales son los encargados de hacernos ver, escuchar, olfatear, saborear y tener sensibilidad táctil. Por ejemplo, entonces aquí voy a colocar un ejemplo. El sentido de la vista, entonces yo hoy les explicaba. El sentido se llama vista, pero está a través de los ojos. Lo que vemos lleva la información a nuestro cerebro, que está en nuestra cabecita, y es el que le dice si percibimos diferentes colores, tamaños y diferentes, que ya les voy a explicar a continuación. El sentido del gusto, entonces yo les decía, el sentido se llama el gusto, pero el órgano es la lengua. Explicarles a los niños que no es la boca ni los dientes, es la lengua la que tiene las papilas gustativas, y ese órgano, cuando nosotros comemos algo, es la lengua a través de las papilas gustativas que nos dice si el alimento está salado, está dulce, está amargo, está picante. Lleva esa información al cerebro y es el que nos indica. El olfato, sentido y el olfato está a través de nuestra nariz, a través de nuestros dos orificios que se llaman fosas nasales. Explicarles a los niños, por favor, con los nombres que son. Entonces, la nariz es la encargada de llevar esos olores a nuestro cerebro. Entonces, siempre en todos los sentidos está involucrado nuestro cerebro, el que nos dice qué sintió, si está agradable, si está feo, si está... Todo eso lo vamos a sentir con nuestros sentidos, pero a la vez siempre está involucrado nuestro cerebro. El tacto, entonces yo les decía a los niños que el tacto no solamente es la mano, el tacto es toda la piel del todo el cuerpo. Entonces, ese sentido de la piel es el más grande de todos. Yo les explicaba hoy, por ejemplo, si nos entramos a bañar y el agua está fría y nos cae en la espalda, nosotros sabemos que el agua está fría. ¿Por qué? Porque tenemos una piel en nuestra espalda. Entonces, no solamente nos limitamos al que sentido del tacto en la mano, sino toda la piel de nuestro cuerpo. La audición. Entonces, el sentido se llama de la audición, pero el órgano es el oído. Explicarle a los niños que el oído no es esta parte de afuera, que es nuestra oreja, sino que el oído es adentro en ese huequito y por eso lo debemos cuidar. No debemos gritar, ¿no es cierto? No debemos poner música a alto volumen o la televisión. Entonces hasta aquí el sentido de la vista que les decía. El sentido de la vista entonces nos ayuda a mirar la profundidad. Entonces, como cuando nos sentamos en una mesa y miramos, o en una escalera, si está esa profundidad, ¿no es cierto? Las distancias, si está cerca, si está lejos, los colores, como en el arco iris, lo percibimos, es a través de la vista. Las diferentes figuras geométricas como las que estamos trabajando durante todo el año, ¿no es cierto? Estas también se perciben a través de la vista, y los diferentes tamaños, como vemos acá, grande, medianos, pequeño, siempre se va a percibir
con el sentido de la vista. El sentido del tacto, entonces hoy les preguntaba a los niños que han sentido con la actividad que habían hecho en casa, algunos niños me dijeron. Entonces es importante explicarles a los niños que el tacto entonces no solamente está en los pies o en las manos, sino en todas las partes de nuestro cuerpo. Podemos sentir diferentes temperaturas como el frío, tibio y caliente, diferentes texturas, suave, liso, áspero, rugoso. Por eso es importante que los papitos les vayan explicando. Bueno, esta mesa es lisa o es áspera, rugosa. Si van a tocar, por ejemplo, la almohada es blanda, es dura, ¿no es cierto? Entonces es siempre importante explicarles ese tipo de cosas a los niños porque a veces no lo tienen claro. Si ustedes miraran los videos que algunos me presentaron, a veces los niños no sabían de qué estaban hablando. Formas, entonces las diferentes figuras geométricas que hemos visto, entre otras, los tamaños que ya también vimos, grande, mediano, pequeño, y también algo muy importante que sentimos con el tacto es el dolor, ¿no es cierto? Cuando nos cortamos, cuando nos chuzamos, esa información la lleva al cerebro, es a través del sentido del tacto. El sentido del gusto. Entonces, esta semana también ya vimos el sentido del gusto. Aquí está nuestra lengüita, nos está explicando que a través de esos punticos que tenemos en nuestra lengua, que se llaman papilas gustativas, en cada partecita de la lengua se percibe uno de los sabores. Entonces, no es más, muchísimas gracias. Entonces, voy a juntar esta semana también la ruleta de las frutas para que terminemos de repasar las frutas en inglés y la canción y el cuento de los sentidos. Entonces, que estén muy bien, papitos. Gracias.